Lo que estás viendo es un helicóptero operando desde un buque de la Armada. Y es que cualquier marina moderna necesita operar aeronaves para ayudar a controlar el mar. Y hoy, después de mucho trabajo, voy a poder contarte esto en detalle. Lo que estás a punto de ver no es un vídeo normal, porque voy a mostrártelo a lo grande. Tus alas de aviador naval y tu parche de la 14ª Escuadrilla. Vamos a simular una mina a la deriva que, relacionado con el escenario actual, es muy real. He viajado hasta la base naval de Rota, al sur de España, para subir a bordo de uno de los helicópteros más modernos y vivir una visión inolvidable. El momento más crítico va a ser cuando estemos a 3 metros del agua. Salto, volteador en el agua. Bienvenidos a la 14ª Escuadrilla de la Armada. Buenos días, soy el teniente de navío Alejandro Carnicero, piloto NH90. Te voy a contar un poco los entresijos de la 14ª Escuadrilla, cómo operamos, qué supone operar una aeronave como el NH90. Verás, en España la Armada es la parte de las Fuerzas Armadas encargada de proteger los mares. En otros países generalmente se conoce como Marina. Para que todos nos entendamos, es lo equivalente a la US Navy de Estados Unidos. Y para conseguir el control marítimo se utilizan buques, submarinos, vehículos de tierra o incluso aeronaves. España es un país que prácticamente es una isla. Muchas veces no nos damos cuenta, pero la cantidad de kilómetros de costa que tenemos es increíble. Entonces, en ese sentido, la capacidad de la Armada y la necesidad de tener una Armada potente es muy importante, y con ella sus helicópteros. La realidad es que España está en la península ibérica, conectada con Europa a través de Francia, pero en términos geopolíticos se comporta casi como una isla. Al oeste tiene el Océano Atlántico, al este el Mediterráneo, al sur el Estrecho de Gibraltar, separando Europa de África por apenas 15 kilómetros, y además cuenta con 2 ciudades autónomas en el norte de África y 2 archipiélagos, las Baleares y Canarias. Y esto es algo de lo que no solemos percatarnos, pero hay un dato demoledor. El 90% de las importaciones llegan a España por vía marítima. Si comenzara un conflicto con otro país y este pudiera hacer un bloqueo naval a España, las consecuencias serían terribles. Por eso es esencial mantener una fuerza naval poderosa. Y aquí aparece una pregunta que yo me hice durante mucho tiempo. Si la Armada es la fuerza encargada de controlar el mar, ¿por qué necesita aeronaves? Creo que hay 2 razones principales. La primera es que las aeronaves son el mejor vector de un barco. Es decir, yo, embarcando una aeronave en un barco, puedo aumentar ese horizonte que tiene el barco a la hora de establecer comunicaciones, horizonte radar y demás. A través de una aeronave yo lo puedo ampliar. Y por otro lado, una de las misiones principales de la Armada, que es hacer un desembarco anfibio, es la capacidad anfibia y expedicionaria de la Armada. En ese sentido, la capacidad de poner tropas desde un buque hacia tierra muy rápido la tenemos a través de aeronaves como esta, el NH90, que podemos poner hasta 20 soldados muy rápido en la playa para hacer un desembarco anfibio. En la Armada, las aeronaves se agrupan en escuadrillas. Cada una opera normalmente un tipo principal de aeronave y su numeración se ha ido asignando según iban apareciendo nuevas unidades. La primera fue la primera escuadrilla, después la segunda y así sucesivamente. Con el paso de los años, varias de ellas se han dado de baja. A día de hoy, estas son las escuadrillas que se mantienen activas en la Armada. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos en la 14ª. Y como curiosidad, la 13ª es la única que no se respetó y se saltó, supongo que por superstición. Para entender por qué la Armada ha incorporado el NH90, primero hay que entender de dónde viene este helicóptero. En los años 90, varios países europeos se encontraron con el mismo problema. Sus helicópteros militares estaban envejeciendo y tarde o temprano habría que sustituirlos. Pero en lugar de desarrollar cada uno una aeronave distinta, se decidió crear un programa común. Un helicóptero europeo, moderno, pensado desde el principio para poder adaptarse a misiones muy diferentes. Así es como nació el NH90, cuyo nombre viene de NATO Helicopter 90. La idea era desarrollar una plataforma capaz de operar tanto en tierra como en el entorno naval,
con dos versiones principales, una versión de transporte táctico, pensada para mover tropas, material o heridos en operaciones terrestres, y una versión naval. Y esto es importante, porque el NH-90 no nace como un helicóptero especializado en una sola misión, sino como una plataforma común que cada país puede adaptar a sus necesidades. Y en el caso de la versión naval tiene algunas diferencias clave con respecto a la de tierra. La diferencia entre la aeronave naval y la aeronave convencional principalmente es un tren reforzado, porque la capacidad de un helicóptero para operar desde un barco siempre tiene que garantizar una toma más dura en un entorno menos controlado. Por otro lado, tenemos el plegado automático de palas y rotor de cola, como ya hablamos, en 90 segundos. En ese sentido estamos acostumbrados a operar en condiciones de espacios muy pequeños. Y ya por otro lado, el caballo de batalla, que es el mantenimiento del entorno salino. Al final, el operar en un entorno con alta salinidad hace que el mantenimiento de la aeronave se magnifique. Entonces, en ese sentido, estas aeronaves están más preparadas para operar en este tipo de entornos. Este helicóptero tenía tres grandes diferencias con respecto a sus antecesores. La primera era el fuselaje de materiales compuestos, en lugar de una estructura formada por vigas convencionales. Luego veremos las ventajas de esto. En segundo lugar, debía ser completamente fly-by-wire. Esto quiere decir que cuando el piloto mueve los mandos, esa información entra primero en los ordenadores de vuelo del helicóptero, y son estos ordenadores los que calculan cómo mover los actuadores para que la aeronave haga lo que el piloto quiere. Gracias a esto se podría tener un piloto automático mucho más avanzado. Y esto es mucho más importante de lo que parece, porque en un helicóptero militar, especialmente si tiene que volar de noche, con mala meteorología o aterrizar sobre la cubierta de un buque en movimiento, reducir la carga de trabajo del piloto puede marcar la diferencia. Por último, era importante integrar toda la aviónica. No se trataba solo de poner pantallas en la cabina, sino de unir navegación, comunicaciones, sensores y sistemas de misión para mostrarle a los pilotos la información que necesitan en cada momento. Y ahora que conoces un poco sus orígenes, podemos pasar a verlo. Bueno, Alejandro, estamos aquí enfrente del NH-90. Si nos podemos hacer un tour alrededor y que nos cuentes las cosas más importantes. Básicamente, este es el morro del helicóptero, este sería una zona de ordenadores, un radar meteorológico y de búsqueda de superficie, el cual la verdad es que funciona bastante bien y nos ha salvado de alguna que otra de entrar en tormentas y demás. Al final puedes ver dónde está la célula y rodearla. Eso para vuelo visual en helicóptero súper importante. Los ventiladores de las bahías de aviónica. ¿Los qué? Los ventiladores de las bahías de aviónica. Al final este helicóptero, al ser fly-by-wire y tener tantos sensores, se calienta muchísimo. Tiene una cantidad de ordenadores ingente y para eso estos ventiladores son críticos. Sin estos ventiladores básicamente no podemos volar, tenemos que irnos lo antes posible a tierra. Y la doble puerta, es decir, podemos entrar al helicóptero por los dos lados, lo cual pues también facilita mucho a la hora del planeamiento de la misión. La doble grúa, ¿para qué? Pues o operamos una o operamos otra. En caso de que falle una puede ser crítico. Si vas a hacer un rescate a 500 millas de costa y te falla la grúa a la hora de hacer el rescate, pues imagínate. Luego el tren reforzado. Esto en la versión naval del NH, el MSPT tiene un tren reforzado básicamente para la operación en buques. Al final la naturaleza de este helicóptero es operar desde y hacia un barco. Además las ruedas también son de un compuesto mucho más duro porque las cubiertas de los barcos tienen un rugoso especial que lo hace súper abrasivo. Luego tenemos ahí esa protuberancia, es la parte estática de la guerra electrónica, ahí es donde se instalan tanto chaps como bengalas. Lo que es más realista es que nuestra operación real sea de noche. Entonces, para nosotros la operación con gafas de visión nocturna y demás es súper importante. Este helicóptero está completamente diseñado para eso. Este sería el actuador del plegado automático, otra de las cosas que hacen especial a este NH-90. Y esta sería la parte del anti-icing del estabilizador horizontal. Estos son unas botas, como se conocen normalmente, que se hinchan y son capaces de romper la capa de hielo. O sea, esto se va inflando y va rompiendo el hielo. Sí, aquí vemos el rotor de cola, que es sin duda la parte más sensible de cualquier helicóptero, pero como puedes ver es bastante sencilla. Cuanto más sencillo lo ves por fuera, más complejo es por dentro. Mira, esta tubería que se ve por aquí, bastante curioso, es el jettison de combustible. Si queremos soltar combustible porque vamos demasiado pesados y hemos tenido un fallo de un motor, se podría hacer jettison de combustible. Venga, pues nada, Sergio, súbete y lo vemos por dentro.
Bueno, pues estamos dentro del helicóptero, esta sería la zona de la rampa y como puedes ver el helicóptero no tiene elementos estructurales, sino que el propio fuselaje es el elemento estructural, entonces hace que el volumen dentro de la cabina sea muy grande. Y luego el suelo es configurable, como ves aquí se puede configurar con un sistema de rodillos y bolas para poder hacer carga de palés, de material, a través de la rampa. Esta sería la ventana del gancho baricéntrico. Aquí se instala un gancho que va justo en el centro de gravedad del helicóptero y nos permite subir hasta 4.000 kilos. En los barcos hay una misión bastante clave que es el VERTREP, que es Vertical Replenishment. Básicamente, mover material de un barco a otro. Al final nosotros nos vamos en un barco, pasamos muchos días en alta mar y el factor más limitante de un barco son las personas que van dentro. Su comida, su agua y demás. Entonces, para esos víveres que llamamos en la Armada, una de las maneras que tenemos de reaprovisionarnos es a través de esta misión, ¿no? Del Vertical Replenishment. Pero la gran diferencia de este helicóptero viene a la hora de volarlo. Te voy a contar un poco cómo funcionan los controles de este helicóptero, que son un poco distintos a lo convencional, y nuestros principales sistemas de cabina. Lo primero empezaría con cíclico, colectivo y pedales, que funcionan como cualquier otro helicóptero, pero tienen retención de actitud, es decir, si yo lo dejo en una posición, él se va a quedar en esa posición. Y luego además lo más curioso es que no, aunque yo mueva, los controles no están unidos físicamente, como he comentado antes. El fly-by-wire hace que cuando el ordenador está apagado, aunque yo mueva aquí, no hay ningún movimiento en los controles. Por otro lado tenemos aquí lo que te he comentado del casco. Sí, ha llegado el momento de explicarte la maravilla del casco. Tengo aquí el casco del NH90, es un casco pues completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados porque integramos un HUD, un Head-Up Display aquí dentro del casco a través de un sistema de prismas dentro de la visera. Podemos mantener la vista alta viendo el entorno, viendo las zonas de toma, a la vez que mantenemos dentro de nuestro campo de visión todos los datos del vuelo. Esto quiere decir que la visera del casco funciona igual que la de Iron Man. Ellos ven hacia adelante a través del casco. En el cristal se representa la información importante con los datos de vuelo, pero es que además pueden ver el terreno gracias a la cámara que tiene el helicóptero en su nariz. Esta piloting FLIR va esclavizada al casco de uno de los dos pilotos y se mueve con él. Entonces aquí podemos ver a través de nuestro casco, podemos ver lo que ve la FLIR. Eso hace que la cabina sea transparente a nuestros ojos. De tal forma que aunque sea de noche, haya nubes o polvo, miran hacia adelante y ven el terreno proyectado. Además pueden ver aliados en el cielo marcados con un recuadro o incluso pueden ver a través de su propio helicóptero. Fíjate, durante el vuelo le pedí a Alejandro que pusiera en esa pantalla lo que él estaba viendo en su visera. Y además de esto, pueden incluso hacer algo que parece de ciencia ficción. También me has dicho que puedes ver hacia dónde está mirando tu compañero. Claro, el sistema del casco HMSD tiene un punto de visión propio y el punto de visión de tu compañero, de tal manera que si yo junto mi cruz a su bola, es un poco complicado de explicar si no lo estás viendo, pero bueno, si los dos juntamos nuestros puntos de visión, podemos certificar que estamos mirando los dos al mismo punto. Claro, claro. O sea, eso es para decir, oye, estoy viendo tal cosa, entonces el otro ve dónde estás mirando y para decir, eso lo veo también. Por explicarlo con un ejemplo, sería como si en este escenario el lugar al que estuviera mirando nuestro compañero saliera marcado con una bola, y para mirar al mismo punto tendríamos que mirar a esa misma bola. En ese momento yo sabré con total certeza que estoy mirando exactamente lo mismo que mi compañero. Y esto no es ninguna tontería para los pilotos de helicóptero, porque imagina que tienen un fallo de motor y tienen que aterrizar en un claro. Rápidamente podrían comprobar que ambos están refiriéndose al mismo claro, o si uno de los pilotos ve alguna amenaza, el otro puede verla rápidamente también. Antes de pasar a la misión, quiero que veas otra cosa interesante. En estos puertos de aquí tenemos los pendrives, por así decirlo, ¿vale? Se llama DID, que es lo que nos permite descargar los datos de mantenimiento, porque este helicóptero, al volver de volar, se descargan todos los datos y él te dice todo lo que ha ido mal durante el vuelo y además, con un sistema que tiene de giróscopos, te permite hacer un mantenimiento preventivo del helicóptero. Es decir, dependiendo de la frecuencia de vibración que detecte el giróscopo, te permite decir, pues este cojinete está en mal estado. Ahora sí, llegó el momento. Bienvenido aquí al briefing de vuelo. Vamos a hacer un ejercicio con la unidad de buceo de Cádiz. Son EODs, desactivadores de explosivos. Entonces vamos a hacer un ejercicio de desactivación de una mina a la deriva. Vamos a embarcar al equipo de desactivación de explosivos, lo vamos a llevar hasta la mina, vamos a hacer un procedimiento, el cual además es confidencial, y vamos a hacer un ejercicio de destrucción de esa mina. Para esta misión tendremos a Arturo Gabaldá, que será el comandante de la aeronave, Alejandro, que será el copiloto, y yo iré sentado entre ellos, en el centro de la cabina. En la parte trasera irán los dos buzos que saltarán
saltarán al agua y además arriba en el helicóptero se quedará supervisando todo el jefe de la unidad de desactivación de explosivos. Además, en la parte trasera del NH-90 operan 2 miembros de la dotación de vuelo, encargados de supervisar todo lo que ocurre en la parte trasera y coordinar al personal embarcado. Y por último tendríamos a un observador que supervisaría la misión desde dentro para identificar posibles puntos a mejorar. Y ahora que conoces a la tripulación, podemos irnos al aire. Hacemos señal de arranque de la 1, ignición, tenemos presión de aceite. Vale, rotor girando, ¿vale? TC 40 y rotor girando. 45, 43, vale, pues con T4 estable, NG 100F estabilizada, subimos la 1. Sí, sin P, sin hidráulico. En este helicóptero, si haces un estacionario justo al despegar, permite a los ordenadores hacer un análisis exhaustivo de todos los sistemas y luego utiliza esa información para el mantenimiento. Además, este momento coincidió con que iban a despegar unos Harriers, así que intentamos seguirles. La mina que debíamos neutralizar estaría en la playa de la base naval de Rota, de tal forma que había muy poca distancia entre el punto de despegue y la playa, un par de minutos como mucho. Por eso verás alrededor muchos buques de guerra o incluso el portaaeronaves Juan Carlos I. Y la localización tan cercana tenía sentido, y es que esta misión la realizamos un total de 3 veces, rotando el personal para practicar con varias tripulaciones lo mismo. Por eso verás que en algunos vídeos aparezco sentado en la parte trasera del helicóptero, porque la tercera rotación quise presenciarla desde atrás. Además de toda la tripulación del helicóptero, tendríamos una embarcación rápida que estaría dando vueltas alrededor de la mina para poder identificarla desde lo alto. En ese momento, el piloto identificaría el lugar y se acercaría reduciendo la velocidad para hacer un estacionario cerca de la mina, porque los buzos saltarían al agua desde la aeronave y para poder hacerlo de forma segura tendríamos que descender hasta una altura de 10 pies. Luego verás en la sombra lo cerca que estábamos. Mira en el morro, ¿la vista? ¿Todo este miratorio? Con la mina a la vista, a la 1. Como hemos comentado, una de las características de este helicóptero es que al ser fly-by-wire tiene modos de piloto automático muy avanzados. Todo esto con el objetivo de quitarle carga de trabajo a los pilotos para que puedan poner toda su atención en realizar la misión y no tanto en volar el helicóptero. Y entre todos estos modos tiene por ejemplo uno de hover, que quiere decir que el piloto pulsa un botón en la cabina y el helicóptero se mantendrá en estacionario sin necesidad de que los pilotos estén corrigiendo continuamente con los mandos. Así que, cuando nos detuvimos, era el momento de comenzar a bajar. Venga, va despacito. Directo de troquei. Estamos bajando. Ya, quítate el pletímetro. Sigue bajando. Sí, ahora te lo quito yo. 25. ¿Cuál es? 20. Vale, ese es 20, sí. Ya está ajustando ahí poco a poco, ¿lo ves? 16 por ahí, 17. Puedes seguir bajando un poquitín. Ahí, un clic y listo, vamos. 13. 12. Ahí está bien. Venga, cuando tú digas. Cuando usted me diga voy a ir sacando el primer gustador. Verde, verde, verde. Al agua, primer nadador en el agua, segundo nadador preparándose. Venga, de esto sí que no. Primer nadador bien, segundo nadador al agua, segundo nadador en el agua. Vale. Señal de ok, estamos bien, no podemos ir cuando quiera. En nuestra misión, al soltar a los buzos debíamos movernos hacia la mina y sobrepasarla, de tal forma que el buzo nadaría hasta la mina, la desactivaría y seguiría nadando para llegar hasta el helicóptero y ser recuperado. En este caso, necesitábamos movernos ligeramente mientras estábamos en estacionario, y el helicóptero interpreta que al estar en estacionario, si el piloto introduce pequeños comandos de movimiento es porque debe moverse lentamente hacia esa dirección. De hecho, en una de las pantallas aparece un mapa que ayuda al piloto a entender exactamente qué está haciendo la aeronave. Te represento el concepto en esta animación. El piloto puede ver el punto sobre el que el helicóptero se mantiene estacionario, pero cuando da pequeñas indicaciones para desplazarse hacia un lado, aparece un círculo que le muestra hacia dónde se va a mover la aeronave. De esta forma, el piloto no solo sabe dónde está, sino también sabe dónde se quedará quieto el helicóptero después de las indicaciones que acaba de dar. Una vez los buzos habían colocado los explosivos, hicimos la recuperación de uno de ellos, bajando la grúa para subirlo hasta el helicóptero. Pero esta parte es interesante porque los protagonistas en este momento dejan de ser los pilotos y la acción pasa a la parte trasera del NH-90.
La grúa se opera desde el lateral, y tiene sentido, porque la persona que está justo en esa posición es la que tiene mejor visibilidad de lo que ocurre debajo del helicóptero. Pero es que además, el NH90 tiene un sistema que permite ceder el control del helicóptero a los miembros de la dotación de vuelo. Tenemos aquí este sistema que nos permite que el piloto le dé los controles a la dotación de vuelo y a través de este joystick súper sencillo se pueda controlar el vuelo en una envolvente de aproximadamente unos 10 nudos en cualquiera de los FSXI para, por ejemplo, necesito ir a un náufrago y el piloto no lo ve porque no lo puede ver desde la cabina, la dotación de vuelo sería el encargado de dirigir hacia el náufrago, cambiar de mando, operar la grúa y rescatarlo a bordo. O sea, literalmente la persona que está con eso maneja el helicóptero. Está manejando el helicóptero, sí. Después de recoger a los buzos, la misión había terminado y volvíamos a base para intercambiar tripulaciones y repetir el proceso. Pero antes de eso... Esta sería la rampa y el hatch, que básicamente es como la del A400 y se podría abrir en vuelo. Efectivamente, aprovechamos para abrir la rampa trasera en vuelo. Al llevar además las puertas abiertas, era impresionante ver el vacío miraras hacia donde miraras. Algo importante en este tipo de aeronaves y que pude experimentar en primera persona es cómo se organiza el personal en la parte trasera. Por el ruido es prácticamente imposible hablar, así que solo pueden comunicarse por voz quienes lleven cascos. En nuestro vuelo no los llevaba todo el mundo, así que los pilotos se comunicaban con los dotaciones de vuelo, que son los responsables de lo que ocurre en la parte trasera, y son ellos quienes transmiten las indicaciones al resto, exactamente igual que se vio en el momento en el que saltaban los buzos. Todo esto, por supuesto, se planifica antes en el briefing. En un caso realista de despliegue de tropas pasaría algo parecido. Los soldados no llevarían comunicaciones directas con los pilotos, así que dependerían de las señales de las dotaciones de vuelo. En este vídeo has podido ver una actuación conjunta entre la 14ª Escuadrilla y la Unidad de Buceo de Cádiz, mostrando la capacidad de la Armada para coordinar distintas unidades en una misma misión. Y lo hemos hecho a lo grande, conociendo a una parte de nuestros aviadores navales, porque sí, en la Armada también se vuela, pero de una forma muy distinta. La diferencia principal entre un piloto de la Armada y un piloto del Ejército del Aire es que nuestras pistas de aterrizaje se mueven. Después de haber compartido un par de días con la gente de la 14ª, puedo deciros que lo que más me llevo no es haber volado en un NH90, sino haber podido ver cómo funciona todo eso desde dentro y vivir esa experiencia junto a ellos. La Armada y en particular la 14ª Escuadrilla nos han abierto las puertas de una forma cercana, humilde y honesta para que todos vosotros pudierais vivirlo conmigo.